El tema que voy a predicar hoy es uno de los temas, hermanos, que para muchos no es relevante. Y esto podría ser por la ignorancia de no conocer bien las Escrituras. Es muy importante que el mensaje que se predica en una iglesia sea un mensaje correcto y no un mensaje deficiente de la verdad. ¿Por qué tiene que ser un mensaje correcto? Diríamos que la voluntad de Dios es que hagamos y digamos lo correcto, ¿verdad? Y no nos equivocáramos en ello. Entonces, Dios sabe que es muy importante, pero muy importante, hermanos, que su iglesia escuche la verdad. Si no es así y nosotros escuchamos al error, entonces esto podría ser muy desastroso para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Atentando así ante lo que Dios nos ha dado como verdad. Déjenme les hago unas preguntas. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado si están en la iglesia correcta? Tal vez ustedes no lo están dudando porque dicen, no, pues es el pastor Luis, ¿verdad? O nuestra iglesia es de sana doctrina, aquí no podemos escuchar errores. Mi otra pregunta sería, ¿qué si se te estuviera enseñando lo incorrecto en lo referente a la doctrina bíblica? ¿Has pensado en esto? ¿Estás preparado tú para distinguir lo que es falso y lo que es verdad en nuestra iglesia? ¿O será que nosotros no nos equivocamos? Ya los puse a pensar, ¿verdad? El título de mi mensaje, hermanos, es El otro evangelio, con base en Gálatas 3, versículos del 1 al 3. ¿Pueden ir ahí? Gálatas 3, 1 al 3. De acuerdo a la carta a los Gálatas, mis hermanos, yo estaré respondiendo en este mensaje tres cosas. ¿En qué consiste un falso evangelio y sus consecuencias? ¿Para qué fue dada la ley y sus implicaciones? Motivos por los que podríamos ser susceptibles a las falsas enseñanzas. 1. ¿En qué consiste un falso evangelio? Según la carta a los Gálatas, dice Pablo, que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten la verdad. Entonces, solamente hay un evangelio, pero él también lo menciona como falso evangelio. Entonces, 1, ¿en qué consiste un falso evangelio y sus consecuencias? 2, ¿para qué fue dada la ley y sus implicaciones? 3, motivos por los cuales podríamos ser nosotros o podríamos ser susceptibles a las falsas enseñanzas. Comienzo así, hermanos. Todavía no es el mensaje, ¿eh? Desde el principio de la caída del hombre por el pecado, el hombre ha querido pervertir la verdad de Dios con medias verdades. ¿Qué quiero decir con esto? Medias verdades. Esto sería tomar lo que dijo Dios y adaptarlo a la manera de vivir del hombre, o más bien dicho, a la conveniencia del hombre. También podemos observar en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que las consecuencias han sido desastrosas por desobedecer a Dios. Y aún así, el hombre no se arrepiente. Nosotros ya nos arrepentimos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No cabemos en ese grupo. No los estoy metiendo a ustedes, a todos aquellos los que ya creyeron, ¿eh? Pero podemos ver cómo el hombre va de continuo mal en continuo mal y cada vez peor y cada vez más alejado de Dios, ¿verdad? Y no se arrepiente. ¿Les ha tocado a ustedes una persona así? Antes de comenzar el
el mensaje, mis hermanos, voy a dar un poco de contexto. También cabe recalcar que voy a mencionar a Pablo muchas veces. Una vez escuché, déjenme les digo, una vez escuché a alguien que estaba predicando y decía algo así. Yo no sé, pero parece que cuando predican, solamente predican a Pablo, ya no predican a Jesucristo. Entonces, puede ser que algo pase aquí también así. Menciono muchas veces a Pablo, es inevitable no mencionar a Pablo en sus propias cartas, en sus escritos. Y tenemos que recordar algo en mente, que él es el escritor, pero ¿quién es el autor? ¿Verdad? El Espíritu Santo es el autor de lo que dijo Pablo. Entonces, por cuestiones didácticas solamente lo voy a utilizar a él bastante, porque es parte de lo que él escribió. Pero no estamos predicando a Pablo, aquí predicamos a Jesucristo. Amén. Entonces, al inicio de esta carta, estoy hablando a los Gálatas. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo y de Dios el Padre. Él, reunido con otros hermanos, mandan esta carta a los Gálatas y primeramente les saluda. Él les bendice con gracia y paz y les recuerda que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a la voluntad de Dios el Padre. Y termina su introducción glorificando a Dios. Nada nuevo de Pablo, ¿verdad? En el capítulo 1:6, Pablo comienza a abordar el problema que ellos tienen y se sorprende de que ellos estén aceptando las falsas enseñanzas y les recuerda la consecuencia que conlleva tanto el escuchar como enseñar otro evangelio diferente al que él les predicó. Al final del capítulo 1, Pablo narra de quién era él antes y de cómo Dios lo apartó para anunciar el evangelio a los gentiles. Les explica que todo lo que les enseñó lo recibió ¿de quién? De Jesucristo. Al principio de esta carta, él dice, lo recibí de Jesucristo y ¿de quién más? De Dios el Padre. Imagínense esa afirmación de Pablo. No lo recibí de hombre, dice, lo recibí de Jesucristo y de Dios el Padre. Las falsas enseñanzas son el motivo principal por el cual Pablo les escribe esta carta a los Gálatas, y en cada uno de los capítulos, mis hermanos, él aborda este tema. Capítulo 1:6 dice, les leo yo si gustan buscarlo, pero voy a ir rápido a este. Capítulo 1:6 dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto está en el capítulo 1:6. Un evangelio diferente. ¿Qué es un evangelio diferente de acuerdo a lo que estamos hablando? Falso, ¿verdad? Falso. Capítulo 2:4 dice así. Capítulo 2, versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. ¿Qué hacían estos? Se introducían secretamente, ¿verdad? Eran astutos. A propósito lo hacían. Capítulo 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Capítulo 4:17. Misma carta de Gálatas, capítulo 4:17. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. ¿Qué era lo que no tenían o lo que tenían estos? No con buena intención, ¿verdad? Capítulo 5:7. Ustedes corrían bien, ¿quién les impidió obedecer la verdad? Capítulo 6:7.
No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Estos pervierten el evangelio, los falsos maestros. Son astutos, ¿verdad? Se introducen secretamente, practican la mentira para seducir a otros y no tienen buena intención. Ellos impiden escuchar la verdad y son engañadores, hermanos. Entonces, tienen su Biblia ahí mismo en Gálatas 3:1-3. Lean en voz baja, hermanos. Vamos leyendo todo el capítulo 3, del 1 al 3. Vayamos a la escritura y lee así. Este es la porción de mi mensaje, de donde me estaré basando. Gálatas 3, 1 al 3 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? Cabe recalcar, mis hermanos, que el querer cumplir las obras de la ley para salvación está considerado andar en la carne, según este pasaje. Y el andar en la carne, ¿a quién le da gloria? A ti mismo, ¿verdad? Tus propias obras. Pero la fe en Jesucristo, a lo contrario, ¿verdad? A esto, la fe en Jesucristo, esto glorifica a Dios. Como ya hemos escuchado, mis hermanos, las falsas enseñanzas se habían infiltrado en las iglesias de los Gálatas de formas muy sutiles. ¿Qué quiero decir con esto? Es difícil distinguirlas, sobre todo cuando te hablan directamente de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿hay falsa doctrina? Sí, ¿verdad? Pero hay doctrina definitivamente que es muy obvia, hermanos. Yo creo que todos hemos visto tanto en el internet o hemos escuchado a otros predicar. Déjenme les doy un ejemplo, sobre todo los apóstoles de hoy en día, los profetas de hoy en día, ¿los han escuchado? ¿Han visto lo que dicen? Es obvio, ¿no? Esa es una doctrina falsa, muy obvia, definitivamente, porque solamente los escuchas y te das cuenta, nada que ver con la Biblia. ¿Qué es lo que hacen ellos? Puras revelaciones, puras nuevas revelaciones. Y aunque vayan al contrario de la Biblia, de todas maneras, a ellos no les importa. No les importa. Y siguen haciendo lo mismo. Entonces, ¿hay falsa doctrina? Sí. ¿Obvia? Sí, también. Pero hay doctrina que no es muy obvia, mis hermanos. Esto es lo que estaba pasando en los Gálatas. Entonces, prestemos atención, mis hermanos. Voy a tratar de explicar lo más mejor que esté en mí para poder entender lo que pasaba en los Gálatas y que esto también nos podría pasar a nosotros como iglesia. En Mateo 4:6, ¿se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? ¿Qué fue lo que utilizó Satanás para tentarlo? Es interesante porque él utilizó la palabra, él utilizó el Salmo 91. ¿Quién está conmigo? Lo utilizó y lo utilizó muy bien. Miren lo que le dijo. Dice: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿En dónde está el error?
¿Dónde Satanás dijo aquí una mentira? ¿Dónde? Si lo distinguen, me avisan para ir al Salmo 91 ahorita y poderlo estudiar un poquito a ver qué dice. ¿Podremos distinguir nosotros algo ahí, verdad? De no ser por la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de las intenciones de Satanás. ¿Cuál era su intención aquí? Satanás queriendo ser adorado, ¿verdad? ¿Por quién? Por Jesucristo. Y le menciona la palabra para que él obedezca, y obedeciéndolo a él, entonces se ponen a pensar ustedes, ¿qué hubiera sucedido si Jesucristo hubiera hecho lo que él le dijo porque era palabra de Dios? ¿Se habría aventado Jesucristo? No lo sabemos, ¿verdad? No dice la palabra eso. No hubiéramos tenido Salvador si Jesucristo hubiera obedecido eso, ¿verdad? Y entonces vendría otro más de la lista, diríamos. Pero Jesucristo no lo hizo. Jesucristo prestó atención a pesar de cómo andaba. ¿Qué tenía él? ¿Cómo andaba él? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos días llevaba sin comer? Posiblemente diríamos, nosotros podríamos estar confundidos. No creo que aguantemos 40 días nosotros sin comer. ¿Cómo andaríamos todos debiluchos, verdad? Entonces nosotros hubiéramos obedecido a Satanás. No, sí lo hubiéramos obedecido. Dame pan, ¿verdad? Dame agua, dame algo de comer. Pero Jesucristo resistió la tentación y también le contestó con palabra de Dios. Amén, hermanos. Todo esto lo que estoy diciendo, mis hermanos, es un ejemplo que nosotros prestemos atención para cuando nosotros se nos llegue esa prueba y nos lleguen esas preguntas y nos demanden razón, como dice la palabra de Dios. ¿Qué vamos a decir a otra persona? ¿Qué le vamos a decir a otra persona cuando esté hablando lo falso? ¿Verdad? ¿Qué le vas a decir? ¿Te vas a quedar callado? ¿O no vas a saber qué decirle, verdad? Entonces, prestemos atención en lo que viene más adelante, porque esta es una oportunidad para escuchar y entender que los falsos maestros, mis hermanos, son bien astutos. No tienen nada de bueno. Como dijo Pablo, ellos a propósito quieren alejarnos de la verdad de Dios. Entonces, sigo con las preguntas, mis hermanos. ¿Podríamos nosotros terminar en lo falso? ¿Terminar escuchando una falsa doctrina? Y aún peor, como pasaba aquí en los Gálatas, terminar enseñándolo a otros de la misma manera. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Yo la tengo aquí. Tristemente, ¿qué? Sí. Tristemente sí, hermanos. Todos nosotros somos susceptibles a las falsas enseñanzas. Las escrituras nos dicen cómo, pero si no prestamos atención en los detalles que a veces nosotros pensamos que son pequeños, podríamos caer en el error. Y desde aquí, enseñarlo. Y ustedes al escucharlo también enseñar a otros de la misma manera. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí se puede entender? Miren, en el capítulo 4:19, en el cual veremos en el último de los puntos, Pablo nos da los motivos por el cual nosotros podríamos ser susceptibles a las falsas enseñanzas. Entonces, quiero llevarlos a un ejemplo que Pablo ilustró y muy bien dicho, porque por lo que estamos hablando ahorita y por la pregunta que hice, y ustedes me dijeron que sí podemos ser susceptibles. Entonces, Pablo nos muestra para reafirmarnos
que sí puede ser así si nos descuidamos. En Gálatas 2, 11, 14, si quieren ir ahí está bien, si no les leo. Gálatas 2, 11, 14. ¿Recuerdan en la reprensión que Pedro se llevó de Pablo? ¿Quién lo diría, verdad? Un apóstol prominente, Pedro. Y Pablo lo reprende por su forma de actuar y la forma en cómo él estaba llevando las cosas. Dice que cuando él fue, por primera vez cuando Pedro llegó a Antioquía, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Qué tenía Pedro? Tenía miedo, ¿verdad? Tenía miedo de aquellos que predicaban la circuncisión. Ahora, los que predicaban la circuncisión eran otros judíos supuestamente convertidos al cristianismo. No eran personas que no creían en Cristo, supuestamente ellos eran cristianos también. Siguiendo en el capítulo 13 dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como los judíos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro aquí? Pedro. Pedro estaba enseñando a otros ya así. ¿Se imaginan? Alguien que había puesto en la fe en Jesucristo, seducido por los falsos maestros que habían llegado, por temor, por lo que sea, y terminó metiendo a otros en la misma cazuela, como dicen vulgarmente, ¿verdad? ¿Será que Pedro no sabía? ¿Será que estaba ignorante de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que hizo por él? Miren, hermanos, esto es para que vean qué tan seductor puede ser un mensaje de un falso maestro. Que nosotros escuchemos y que al rato terminemos predicando lo que dijo él y no venimos a las escrituras y no investigamos y vemos la voluntad de Dios. Lo que predican los falsos se escucha muy bonito, muy halagador, ¿verdad? Dice la carta a los Gálatas que los Gálatas estaban fascinados. Ellos estaban aceptando la mentira como verdad. Dicen otras traducciones que ellos estaban hechizados, embrujados. Imagínense las expresiones que están utilizando estas otras Biblias, y básicamente se refiere a lo mismo, ¿verdad? A estar cautivado por el mensaje de otra persona, en este caso por el mensaje de los falsos. Entonces, las falsas enseñanzas te podrían cautivar, hermano. Y no solo eso, también podrías terminar enseñándolas a otro, ¿verdad? Obligando a otros a creer así. ¿Saben que esto es muy peligroso? No solamente el escuchar falsa doctrina, sino también el predicar, enseñar lo falso a otros. Las consecuencias. ¿Qué dice la carta a los Gálatas? En el capítulo 1:8, versículo 8 al 9. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Capítulo 1, versículo 8, 9.
les leo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea que sea, hermanos, los quiero escuchar. Y en el 9, como hemos dicho antes bien, repito ahora, repito, otra vez lo va a decir, es muy importante el no hacer estas cosas. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia otro evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, maldito, ¿verdad? Y ya sabemos la condenación que le espera a los que son malditos, ¿verdad? Malditos de Dios. Este falso evangelio, mis hermanos, consistía en 3 cosas, a lo que vemos aquí en la carta de los Gálatas. Observar parte de la ley como algo fundamental para salvación. Cristo más lo que ellos decían. Cristo más parte de la ley. Cristo y las obras. Esto consistía, mis hermanos, en guardar los días de fiesta que ellos tenían, los judíos, cumplir con el día de reposo, también las circuncisiones que ya habíamos hablado. Ellos decían, no circuncisión, pues no hay salvación. No hay salvación, porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Mandó Dios circuncidarse, sí o no? Sí, mandó Dios circuncidarse, ¿verdad? Ahora, ¿mandó Dios también a guardar el día sábado? Sí, también Dios mandó guardar ese día, ¿verdad? Eso es bíblico. Entonces, hoy en día hay muchos grupos parecidos con características similares, hermanos, y les voy a recordar unos 2 nomás. Los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. ¿A quién le ha tocado esto? ¿A quién le ha tocado este tipo de prédica con ellos? A los adventistas del 7º día y también guardar el sábado. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Verdad? Si comes sangre, ¿qué dicen los testigos de Jehová? No te vas a salvar, porque Dios dijo que no puedes comer sangre. Y además de todo, esto está en el Nuevo Testamento, te traen el Nuevo Testamento también y te dicen, mira, Nuevo Testamento, ¿verdad? No puedes comer sangre. Entonces, como ya dijimos, Dios mandó todas estas cosas. Dios dijo no circuncidarse al pueblo de Israel, también dijo no comer sangre, también dijo cumplir y guardar el día de reposo y también las fiestas, ¿verdad? Llevar a cabo las fiestas que ellos guardaban. Miren, hermanos, en Gálatas 5:23, otra vez Pablo dice así: miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovecha. ¿Quién estuvo aquí en el mensaje pasado? Lo repitió, el pastor dijo esto, ¿verdad? El pastor dijo esto también. Saben, yo no pude estar aquí. Este fue uno de los pasajes que yo ya tenía en el mensaje. Pero por gracia de Dios aquí lo tengo también. Y no digo que sea una coincidencia o es algo que pone Dios, pero miren, hermanos, lo mismo que dijo el pastor. Si nosotros hacemos lo de la ley para salvarnos, ¿para qué quieres a Jesucristo? Básicamente te está diciendo, ¿para qué lo quieres? ¿Ven lo contrario de lo que enseña un falso? ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Para qué quieres? Si Cristo murió por ti, ¿para qué quieres escoger esas cosas que ellos dicen que son malas? El no comer sangre, no sé si ustedes coman sangre o no, yo no lo hago, ¿verdad? Pero el no comer sangre, por obediencia lo hacemos, pero no porque los vaya a mandar al infierno. ¿Quién de aquí de ustedes cree que por comer sangre va a ir al infierno? ¿Quién de ustedes cree? Porque si no, entonces le estamos haciendo caso a los falsos maestros, ¿verdad? No te vas a condenar, no va a pasar eso, pero por obediencia obedecemos lo que el Espíritu Santo dice en su palabra, porque sí dice, ¿verdad? Y esto lo dice en Hechos 21:25, no vayan ahí. Ahí dice que no debemos de comer, no debemos comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? No debemos tampoco comer ahogado, ¿verdad? Tampoco sangre.
Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Nos condenaremos por hacer estas cosas? ¿O la gracia es solamente por Cristo Jesús? No se me vayan a dormir, ¿eh? Les voy a decir ahorita algo para que se me despierten. Entonces, mis hermanos, el mismo Dios que mandó en el pacto antiguo cumplir con toda la ley, ahora en el pacto nuevo nos manda a vivir por fe en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que Dios se contradice? Él dijo en el pacto antiguo cumplir la ley, pero ahora nos ordena a vivir solamente por la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice Él. Entonces, con esto, mis hermanos, doy paso al siguiente punto, que es para qué fue dada la ley y sus implicaciones. Pongamos atención en esto, mis hermanos, porque es bien importante. En Gálatas 3, 23, 26, les leo. Gálatas 3, 23 al 26 dice así: antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Sí pusieron atención que dice al inicio? ¿Qué es lo que ha venido a hacer la ley? Nuestra guía, ¿verdad? La ley tiene un final y ese final se terminó con el antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Quién está conmigo? Ahora estamos en la fe en Cristo Jesús. Entonces, Dios no se contradice. Miren, déjenme les doy un ejemplo. Déjenme les ilustro algo. ¿Quién de aquí conoce los freeways, que son autopistas en México o en otros países? Todos yo creo que hemos andado en un freeway, ¿verdad? Yo creo que esa pregunta está un poco errónea. Todos conocemos lo que es un freeway y hemos manejado lo que es en el freeway. Bueno, para los que hemos manejado en el freeway y nos hemos metido al freeway, cuando ustedes entran a un freeway, ¿qué es lo que ven? Aparte de todos los carros que andan ahí, el montón de tráfico, ¿qué es lo que ven? Enfrente de ustedes, ¿qué es lo que pueden ver? ¿Verdad? Vemos letreros o signs. ¿Qué otra cosa vemos? Cuando tú vas manejando, ¿qué ves enfrente de ti? Hay reflectores, hay líneas y unas líneas, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven las líneas? Para guiarnos, ¿verdad? ¿Para qué otra cosa nos sirven las líneas? Perfecto, okay, muy bien, ¿están entendiendo? Sí, muy bien. De esto se trata, mis hermanos. Miren, ¿qué pasa si ustedes no obedecen lo que les ponen ahí en los letreros? No nos vamos a ir a los letreros esos raros que ponen de anuncios de cosas, sino los letreros que son del freeway y que nos sirven para guiarnos, ¿verdad? El que dice a 65 millas, no a 80, ¿verdad? Los que dicen a no cambiarse de carril en línea continua, ¿verdad? ¿Quién sabía esto? ¿Verdad? O 2 líneas amarillas, absolutamente ni se te vaya a ocurrir porque es peligrosísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú haces esto? Si tú te brincas una línea a otra línea donde es prohibido, ¿qué pasaría? Puede pasar de 2, ¿verdad? Hay 2 cosas que pueden pasar. Tú tienes una sanción. Y aparte de esa sanción, lo más peor que puede ser, te puedes accidentar, ¿verdad? Te puedes accidentar. Bueno, miren, la ley es el freeway. Los mandamientos que tenía la ley son todas esas líneas, son todos esos letreros, todas esas guías. Nuestra meta es llegar a casa. Cuando tú te subes al freeway, ¿cuál es tu meta? Todos los días de trabajo, al menos de que te quieras desviar por otro lado, ¿verdad? Pero yo creo que para todos es llegar a casa. Ese es Jesucristo. Ocupas
estar en el freeway y en la casa al mismo tiempo? ¿Será esto posible? Si nuestra meta no es la ley. O sea, la ley solamente te condujo, el freeway solamente te condujo, ¿verdad? La palabra también dice que te cuidó. ¿Cómo te cuidó? ¿Se recuerdan los mandamientos? Los mandamientos son la ley. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, amarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No los llevo en orden. ¿El primero cuál es? ¿Lo han hecho ustedes? No los estoy acusando, ¿eh? ¿Lo hacemos 100% todo el tiempo? ¿Ven del porqué de la ley? La ley en cierta forma nos protegió todo este tiempo, todo el tiempo que no estuvo Cristo, la ley nos protegió. Miren qué cosas hermosas del Señor. Él dice que Él puso su ley escrita ¿dónde? ¿Por qué Israel no tuvo excusas? A Israel se le dio la ley escrita, mis hermanos, y también la tenían en sus corazones. Ellos tenían dos formas de distinguir cuando se equivocaban. Su conciencia, la ley dada en sus corazones les hablaba, ¿me entienden? Y también la palabra de Dios escrita. ¿Sí me están captando acerca de lo que la ley, para qué nos sirvió la ley? ¿Para qué sirvió la ley? ¿Para qué Dios dio esa ley? Ahora recuerden, les recuerdo, para los que han leído la Biblia o han leído Gálatas, toda la carta de Gálatas, Pablo lleva también a ellos, los lleva a los Gálatas, les recuerda también en la antigüedad, dice recuerden, 430 años antes de venir la ley, primero fue la promesa y después vino la ley. Tanto la promesa como la ley fueron dadas por un mediador. ¿Quién fue el mediador de la promesa? Abraham. ¿Quién fue el mediador de la ley? ¿Ven? La palabra dice por medio de un mediador, ¿sí o no? Aquí no se está refiriendo a Jesucristo como el único mediador, porque a muchos tal vez van a decir, oh, acuérdate que es Cristo el mediador. Sí, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, es verdad. Pero tanto Abraham como Moisés eran ¿qué? ¿Tipo de quién? Tipo de Jesucristo, ¿verdad? Dice Pablo en Gálatas 3, 15, 17. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Todo lo que Dios prometió, ¿en quién se cumplen? ¿O se cumplen en la ley? ¿Se cumplen en la ley? Entonces, Pablo explica y dice, lo que digo es esto, la ley que vino 400 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. ¿Qué fue lo que prometió Dios por medio de Abraham? ¿Quién sabe? ¿Quién me lo puede repetir aquí? Si nosotros no somos bendecidos, ¿qué somos? ¿Verdad? Todo lo contrario. Dios dijo que todas las naciones iban a ser ¿qué? Benditas por tu descendencia, por la descendencia. Y como dice, no está diciendo descendencias. Muchos piensan que Israel es la bendición. Muchos toman a Israel como, oh, es que la bendición viene por medio de Israel, como que si todos los israelitas nos traen bendición. Dice, y a tu descendencia, Jesucristo, en Él se cumplen todas las promesas. La bendición que Dios prometió a Abraham, ¿quién es?
Porque Él es bendición para nosotros. Si nosotros no somos bendecidos, entonces seríamos malditos, seríamos maldecidos. Pero en Cristo somos bendecidos y tenemos vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué fue primero? El pacto. Dios habló a Abraham y le dio su pacto de bendecir por medio de él a todas las naciones. 430 años después vino la ley dada ¿dónde? En el monte Sinaí, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De Moisés. Entonces lo que está diciendo es, no se equivoquen, la ley no fue dada para salvar. La ley no fue dada para eso que ustedes creen que fue. Dios mandó cumplirla, eso es verdad, mandó cumplirla. Pero al mismo tiempo, ¿Dios sabía que íbamos a fallar? Pues claro, somos pecadores, Dios sabía. Entonces, ¿qué fue lo que Él prometió? Salvación. ¿La ley te salva? No, ¿verdad? ¿La salvación quién es? Cristo Jesús, ¿verdad? La promesa que hizo Abraham. Entonces, más adelante sigamos leyendo ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 21 dice, el versículo 20 dice, ahora bien, un mediador no representa uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Exclamando dice, de ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en diga Jesucristo, hermanos. Porque la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que, no a todos los que quieren cumplir la ley, a todos los que creen. ¿Creen en quién? Ahora pues, ¿qué caso tiene querer cumplir la ley, hermanos? ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué caso tendría cumplir la ley si ya Jesucristo la cumplía por nosotros o tú la quieres cumplir? ¿Alguno de ustedes la quiere cumplir? ¿Sabe lo que dice Dios? ¿Sabe lo que dice su palabra? Aquí mismo en Gálatas también lo dice. ¿Qué dice Pablo? Si tú quieres circuncidar, Cristo de nada aprovecha. Y si tú quieres cumplir la ley, déjame te digo que estás obligado a ¿qué? Peor tantito. ¿Se podrá cumplir toda la ley? Ni siquiera un mandamiento de la ley hemos cumplido, hermanos. ¿Sí? Ni siquiera uno. Porque nosotros somos ¿qué? Pecadores, ¿verdad? No tenemos esa capacidad nosotros de salvarnos a nosotros mismos. Absolutamente no. Entonces, esto que estoy hablando, esto que estamos escuchando, hermanos, esto es lo que quiere Pablo, que los Gálatas entiendan. Y si alguno de nosotros, mis hermanos, todavía está confundido en lo que son las obras y lo que es la ley, lo que son las promesas de Dios, es necesario estar claros en este punto, porque si no terminaríamos creyendo todo lo contrario, ¿me entienden? Y asimismo enseñando a otros ese contrario. Y como nosotros no nos gusta ser glorificados, a mí no me gusta ser glorificado, a ustedes tampoco, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues todos tenemos algo de eso, fíjense. ¿A quién no le gusta que le digan qué bien lo hiciste? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno soy yo para esto. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer nuestra carne? Esa quiere cumplir, ¿verdad? Esa quiere hacer lo que hizo Cristo para también decir yo también puedo, ¿verdad? Pero recordemos que solamente es por Cristo Jesús.
Entonces, si tú no aceptas la gracia de Dios, si tú no aceptas lo que Él estableció para salvación, Jesucristo en la cruz, ¿qué más puede esperar, verdad? ¿Qué más se puede esperar para ti? Miren, hermanos, escuchando y viendo todo esto y leyendo la carta de los Gálatas, es obvio, hermanos, es obvio que la inmadurez nos lleva a ser susceptibles a cualquier tipo de enseñanza y nosotros decir sí, amén. Con esto paso al punto número 3, a los motivos por los cuales podríamos ser susceptibles a las falsas enseñanzas. Si quieren ir conmigo a Hebreos 5, 12, 14. Hebreos 5 está al final de las cartas de Pablo. Hebreos 5, del 12 al 14. Hebreos 5 del 12 al 14 dice así: pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquí hay una acción que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Práctica, ¿verdad? Debemos de practicar las escrituras. Esto podría ser una causa, un motivo, el hecho de no trazar bien las escrituras, de no conocerlas, de no saber lo que dice la Biblia. Esto nos puede llevar a creer falsamente. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces dice que el alimento sólido, refiriéndose a la palabra de Dios, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Tenemos que practicar la palabra, sí o no? ¿Tenemos que estar en la palabra, sí o no? ¿Qué nos dice Dios de este libro de la ley? De día y de noche, ¿verdad? Meditarlo. Cada día es nuevo, hermanos. Entonces, ¿por qué no cada día leer la palabra, aunque sea algo poquito? Y yo no los conozco, no les estoy acusando. También a mí me pasa. También a mí me pasa que a veces pasa un día y no lo hice, mis hermanos. No sé si usted se sienta con el remordimiento o con eso de debo de hacerlo. Debo de hacerlo. Es un bien para mí el estar todos los días en la palabra, ¿verdad? Escuchando lo que Dios dice y aprendiendo de Él, para no ser ¿qué? Los quiero escuchar, mis hermanos. Para no ser ¿qué? Engañados, ¿verdad? Engañados como lo que pasaba, como lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? A un Pedro le pasó, imagínense. En Efesios 4, 11, 16 dice, y él dio a algunos. Esto que voy a decir, mis hermanos, es básicamente cómo se construye la iglesia. La iglesia que menciona aquí no son las paredes, no son el techo, somos nosotros, todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y así es a como se forma una iglesia, mis hermanos. Así es a como lo dio Dios y lo dijo por medio del Espíritu Santo. Dice en Efesios 4, 11 a 16 que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense eso. ¿Es la voluntad de nuestro Dios que nosotros vayamos a la Biblia y escuchemos lo que Él dice, investiguemos lo que Él dice, aprendamos lo que Él dice? Amén, hermanos. Él quiere que nosotros estemos a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Imagínense eso. Si dejamos un día sin leer la palabra, ¿qué pasa? Si dejamos una semana sin orar, sobre todo con cuánta necesidad que hay para nuestros hermanos, pero dando las gracias a nuestro Dios. En el 14 dice, entonces, mismo ahí de Efesios 14, dice que nosotros haciendo todo esto, lo que nos está aconsejando, dice entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien el hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el ¿qué, hermano? ¿Qué produce? El crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Quiere Dios que estemos en la Escritura meditando de día y de noche, aprendiendo de Él? Gálatas 4:19, Pablo nos da el motivo, pero no nos da más explicaciones. En Gálatas 4:19 dice así, mis hermanos, miren, ya casi concluyo, ya casi termino. Les voy a dar una conclusión como de 40 minutos, ¿está bien? Ya casi termino. Gálatas 4:19 dice así, mis hermanos. Creo que me equivoqué. Bueno, sí me estoy equivocando porque no estoy en Gálatas, permítanme. Gálatas 4:19. Dice Pablo hablando a ellos con el dolor de escuchar de que ellos habían prestado atención a lo falso. Dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Miren, yo quise poner este pasaje a lo último y dejarlo aquí, porque lo quise dejar al terminar lo que estábamos leyendo acerca de Efesios, a la condición de un hombre maduro, ¿verdad? Formado en Cristo, dice aquí Pablo. ¿Por qué sufre Pablo dolores de parto? No porque está embarazado, ¿verdad? ¿Qué es lo que está refiriéndose Pablo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo él? O sea, el dolor es tan intenso, es tan grande lo que ellos le han causado, porque él fue y les predicó la verdad y ellos comprendieron, entendieron la verdad. ¿Son hermanos los Gálatas? ¿Son cristianos de acuerdo a esta carta, sí o no? Dice él hermanos, ¿verdad? Hermanos. Entonces, dice por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué era lo que tenían los Gálatas? Una gran ignorancia en lo que Pablo les predicó en las Escrituras. ¿Eran convertidos ellos? Sí. ¿Habían creído ellos en Cristo? Sí. Pero no estaban formados todavía. Miren, hermanos, Dios espera que cuando un cristiano, uno que se convirtió, a alguien que ustedes le están enseñando, ¿qué se espera? De que éste siga instruyéndose, ¿sí o no? Siga instruyéndose. Dios quiere que le conozcamos por medio de su palabra, ¿verdad? Todos nos tenemos que instruir y nutrir por medio de la palabra, pero aún más, mucho más, los que apenas se han convertido, ellos necesitan escuchar quién es Dios,
¿Cuál es la verdadera palabra para no caer en el error? Ellos estaban aceptando la circuncisión otra vez para atrás, como algo, y no es que nomás para hacerlo, sino como algo fundamental para ser salvos. Si no se circuncidaban, decían los falsos, no son salvos. Entonces cayeron en estos errores y Pablo les dice, yo voy a seguir con estos dolores. Escuchen bien, Gálatas, yo voy a seguir sufriendo por ustedes hasta que ustedes le echen ganas y aprendan la verdad. Aprendan a distinguir lo falso, aprendan a distinguir también lo que es la verdad para que ustedes no sean engañados. Aquí les va esta carta, aprendan de esta carta. ¿Es esta carta teológica? ¿Esta carta enseña? Muchos dirían, si solamente tuviéramos esta carta y no toda la Biblia, comprenderías el Evangelio. Pablo explica muy bien el Evangelio aquí, muy bien. Entonces, mis hermanos, miren, cuando nosotros leemos todo esto y vemos todo esto, todos esos pasajes que estamos leyendo, les pregunto esto, ¿sí o no hace sentido la gran comisión de la cual hemos aprendido y hemos aprendido el pasaje también? Mateo, ¿qué? Gracias, hermano. ¿Hace sentido la gran comisión, sí o no? Dios nos manda a hacer ¿qué en este? ¿Qué nos manda a hacer? Discípulos. Él dice, id a todas las naciones, ¿sí o no? Y haced discípulos. Acompáñeme. Muy bien. Muy bien, Mateo 28. Entonces, ¿qué es un discípulo? En sus mentes de ustedes, ¿qué es un discípulo? El pastor nos ha dado varias veces la definición. Y básicamente es eso, lo que acabo de escuchar, aprendiz. Entonces, ¿qué se espera de una persona que se convirtió? Que aprenda. Una persona que se convirtió, que aprenda. ¿Qué se espera de los que van a la misión? ¿Qué se espera de ellos? Que les enseñen el Evangelio para que ellos se conviertan. Entonces, ¿haced qué? Discípulos. Entonces lo que te está diciendo es, no solamente convertidos, ¿verdad? No solamente es ir y hacer convertidos, es más que eso, ¿verdad? Hay que esforzarnos, hay que dar lo que dice Dios que estemos dando. Entonces, ir y hacer discípulos, ¿verdad? No solamente convertirlos, no solamente convertidos. Nuestra responsabilidad como cristianos es hacer discípulos. Todo aquel que ya maduró, que está maduro en la palabra, todo aquel que reconoce, que conoce y que tiene el conocimiento de Dios, Dios le da la potestad para que haga discípulos, para que le enseñe la verdad. Y no solamente, ya lo convertí, ya me voy ahí a ver qué hace él, ¿sí me entienden? Nuestra responsabilidad es guiarlos hasta que ellos tengan el pleno conocimiento a la medida de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén, hermanos. Yo creo que aquí concluyo. Aquí concluyo, hermanos. Les pido ponerse de pie y darle las gracias a nuestro Señor precioso que nos ha dado este mensaje el día de ahora, ¿verdad? ¿Listos? Padre maravilloso, estamos aquí presentes, Señor. Inclinamos nuestro rostro, mostrándote, Padre, reverencia, dándote las gracias, dándote la gloria y la honra por todo lo que tú has hecho por nosotros. Cuando nosotros había el pecado, abundaba el pecado, tú nos diste tu preciosa ley. Tu palabra dice que el mandamiento es puro, que es santo, y lo amamos también, Padre, porque también nosotros amamos el hacer las buenas obras, pero por tu gracia, por tu misericordia, no nos confundimos porque la salvación solamente es por Cristo, y las obras comprendemos
Comprendemos, Padre, que las obras son el resultado del haber creído en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, te glorificamos. Decimos como Pablo, gloria a Dios, gloria a ti, Padre maravilloso, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por toda la salvación que tú has traído desde Génesis hasta Apocalipsis, para todo aquel que se arrepienta y ponga su fe en Cristo Jesús. Único Salvador, no hay ninguno más, dice tu palabra, solamente por Jesucristo. Demos un gran amén a nuestro Dios. Hermanos, amén.